Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las líneas del tiempo en la psicometría. Vamos a abordar rápidamente el paso histórico y así como fue influenciada por varias personas desde el principio de la historia. De los registros que se tienen más antiguos tenemos a Platón y Aristóteles, el cual antes de los años 1800, se ponían a hablar sobre todo lo que contenía la mente y el alma, y empezaron, obviamente, de ahí fue un punto partidario para emplear las teorías acerca de lo que conteníamos en nuestra mente y cómo pensábamos. Después de la forma en cómo se fue haciendo, es un campo de estudio muy amplio en donde se enfoca la medición, las características psicológicas y el rendimiento cognitivo. Aunque el término psicometría se acuñó hasta el siglo XVIII, los antecedentes de esta disciplina se remontan a épocas anteriores, como lo vimos hace un momento. Pero aquí son unos datos importantes desde 1800, el cual Santo Tomás de Aquino, de los años desde 1225 al 74, fue un filósofo y teólogo de dominio italiano que jugó con un papel significativo en la historia de la psicología y la psicometría. Vamos a hablar un poquito de la influencia de su época y el legado que quedó hacia tal como la psicometría. En el contexto histórico, durante la Edad Media, la Iglesia Católica era la institución dominante en Europa. La filosofía y la teología estaban estrechamente relacionadas. Santo Tomás de Aquino buscaba reconciliar la fe con la razón. Sus aportaciones, entre ellas, fue la síntesis que fue de Aristóteles y de la fe cristiana. Aquí incorporó las ideas de Aristóteles a su filosofía, relacionando la razón con la fe. Después también aportó la teoría del alma. Desarrolló el concepto de ánima en forma de corpóreos, que es el alma en forma del cuerpo, enfatizando la unidad entre el cuerpo y el alma. Luego, las facultades mentales. Identificó como facultades mentales la sensación, imaginación, memoria, razón y voluntad. El conocimiento humano estableció que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial y la razón. La influencia en la psicometría fue fundamentos para tener una psicología racional. Aquí nos sentó las bases para la psicología racional que buscaban entender a la mente mediante la razón. Se fundamentó en la psicología y sentó las bases para entender la mente mediante la razón. Desarrolló las teorías y sus facultades. En su concepto influyó la creación de pruebas para evaluar las habilidades intelectuales. Y 3. Estudió sobre la percepción y la sensación. Su trabajo y anticipó investigaciones posteriores en la psicofísica y la psicometría. Su influencia escolástica, su pensamiento influyó en una corriente filosófica que enfatiza la razón y la lógica, y nos deja como legado ser uno de los pensadores más influyentes de la historia. Su obra ha tenido un impacto duradero en la filosofía cristiana, la psicología racional, la psicometría, la educación y la teología. En resumen, Tomás de Aquino fue un pensador clave en la Edad Media que sentó las bases para la psicología racional y la psicometría. Su influencia en la historia de la psicometría es innegable. De aquí nos vamos hacia Christian Wolff, que junto con René Descartes y John Locke contribuyeron significativamente al estudio de la mente y de la conciencia. Christian Wolff tenía la teoría de la psicología racional y buscaba medir sus facultades mentales. Él es Christian Wolff. Christian Wolff fue un filósofo y matemático alemán que desarrolló en la teoría psicológica que influyó significativamente en la psicometría. A continuación les presento su teoría. Wolff buscaba crear una psicología racional y sistemática inspirada, ya como mencionamos antes, entre René Descartes y Gottfried von Leibniz. Sus principios claves fueron el dualismo, que habla que se distingue entre la mente y el cuerpo, el racionalismo,
consideraba que la razón era la facultad superior de la mente, el empirismo, que reconocía la importancia de la reformación y del conocimiento. Ok, aquí tenemos a Galileo Galilei, James Kepler y Gustav Frege. Los tres fueron filósofos y científicos que investigaron la relación entre los estímulos sensoriales y las respuestas humanas. ¿Ok? Las contribuciones de Galileo fue la observación y la medición objetiva, separando la percepción subjetiva de la realidad objetiva. Estudió la visión, mejoró el telescopio, permitiendo, eso fue en sus estudios hacia el universo. Johannes Kepler también tuvo un gran auge en la influencia hacia los estudios posteriores que iban a hacer sobre la psicometría. Fueron claves y los tres contribuyeron significativamente a nuestra comprensión del universo y percepción humana. Y Gustav Theodor Frege fue considerado el padre de la psicofísica. Él estudió la relación entre los estímulos físicos y la percepción subjetiva. Y de ahí nos saltamos hacia China. En China, en la dinastía Han, se hizo las pruebas de capacidad intelectual y dio un paso importante hacia la evaluación del potencial humano. El emperador Hu de Han estableció el sistema de exámenes imperiales 136 años antes de Cristo, y el objetivo era seleccionar funcionarios públicos basándose en su capacidad intelectual y moral. ¿Qué tipos de pruebas le hacían? Pues les hacía pruebas de conocimiento, clásicos confucianos, historia y literatura. Filosofía, política, les hacía pruebas de habilidades prácticas, administrativa, diplomática y estrategia militar. En sus innovaciones usó preguntas escritas y orales, evaluaciones objetivas y estandarizadas, y clasificación según sus habilidades. Claro que esto sirvió para modelar sistemas de exámenes en otros países, como Japón, Corea y Vietnam. Inspiró a la creación de pruebas de capacidad intelectual en Occidente, antecedente de pruebas modernas como el SAT y el CRE. Su legado: la dinastía Han sentó las bases para la evaluación objetiva y estandarizada del potencial humano. Demostró la importancia de la educación y la capacitación de selección de líderes. Su influencia es para la educación, asimismo, y la selección de talentos en todo el mundo. De ahí nos saltamos a Pierre-Simon Laplace y Thomas Bayes. Matemático y astrónomo francés, Laplace contribuyó con su teoría de la probabilidad. Desarrolló una rama de la matemática. Distribución de la probabilidad. Introdujo la distribución normal y la distribución de Laplace. Fue también el que hizo el análisis de series temporales. Estudió el análisis de series temporales y la predicción de eventos. Y como último, mecánica celestial. Realizó importantes contribuciones a la mecánica celestial y a la astronomía. Y de Thomas Bayes, fue un matemático y ministro inglés. Su contribución fue el teorema de Bayes, que se relaciona con la probabilidad de condicional con la probabilidad de la inversa. Con la probabilidad de la inversa introdujo el concepto de la probabilidad inversa, que permite actualizar la probabilidad de la hipótesis según la nueva evidencia. Y en estadística contribuyó al desarrollo de tal estadística como una herramienta para toma de decisiones. Y pues bueno, la psicometría es una rama de la psicología que se enfoca en la medición y evaluación de los procesos de rasgos psicológicos. Esta es una línea del tiempo. En la historia en general hablamos de eventos menos específicos, y vamos a hablar un poquito de su influencia en México. Les vamos a enseñar el cuadro. Ok. En 1850, que empezamos de este lado, se consideraba el nacimiento de la psicometría en los principios de la psicología de Herbert Spencer, quien asentó las bases para la medición de la inteligencia.
En 1879, Wolfgang Wundt funda el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, marcando el inicio de la psicología experimental. En 1884, Francis Galton publica Inquiries into Human Faculty and its Development, donde introduce el concepto estadístico para la medición de la inteligencia. Ya en el siglo XX, que aquí empezamos en 1904, Alfred Binet y Theodore Simon desarrollaron la primera escala de inteligencia y escala de Binet-Simon. Y en 1911 se funda la Asociación Mexicana de la Psicología, APA. ¿Ok? En 1917 se publica el primer test de inteligencia estandarizado, el test de Army Alpha y Beta. En 1930 se desarrolla la teoría clásica de los test, que establece los principios para la construcción y evaluación de los instrumentos de medición. En 1950 se publica el primer manual de estándares de los test y medidas psicológicas. Y de aquí vamos a hacer un hincapié que a partir de 1940 es cuando México tiene ese auge en cuanto a la psicología y psicometría. A partir de 1940 se funda la Facultad de la Psicología, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la Casa de los Estudios y Principios Psicológicos en México. En 1950 se crea el Instituto Nacional de Psicología, aquí en México. En 1960 se establece la primera licenciatura en psicometría de la UNAM. En 1970 se funda la Sociedad Mexicana de Psicología. Y en 1980 se publica el primer libro de psicometría en México, Psicometría y Teoría de la Aplicación, de José Ángel Vergara. Sus principales autores fueron Alfred Binet, que desarrolló la primera escala de inteligencia, Francis Galton, que introdujo conceptos estadísticos para la medición de la inteligencia, Carl Pearson, que desarrolló la correlación y la regresión lineal, Louis Léon Thurston desarrolló la teoría de los rasgos, Lee Cronbach desarrolló la teoría de los test, y José Ángel Vergara, quien fue el pionero de la psicometría en México, como lo acabamos de mencionar. Esta es una línea más general a nivel mundial y un poquito al fin y al cabo a partir del año de 1950, donde empieza la historia en el auge en México y se le da la importancia que requiere en los estudios psicológicos y la psicometría. De aquí es muy importante porque a partir de aquí se derivan, pues seguimos evaluándonos, estudiando y agrandando este aprendizaje porque son conocimientos inmensos que no dejan de crecer y de cambiar con el paso del tiempo. Gracias por su atención. Mi nombre es Gabriela Zárate.